Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23. Nosotros estamos saludándolos desde Cartago, Costa Rica. Nada más recordarles que Cartago queda a unos 24, 25 kilómetros de San José, que es la capital. Hoy es domingo 30 de junio de este 2024 y estamos despidiendo el mes. Se nos fue no solamente el mes, sino la primera mitad del año, ¿no? Así es que anhelamos en nuestro corazón que este nuevo semestre que arranca a partir de mañana, pues ya la recta final del año, bueno, no recta final, pero sí ya como que la segunda parte, ¿no? Ya podamos ir meditando en las cosas que nos hemos propuesto en este 2024 y que tal vez en este primer semestre no las hemos hecho, ¿no? Y ahí es donde vale pensar en por qué no las hemos hecho y qué nos ha faltado, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Yo creo que todos tenemos metas en las dos dimensiones, así es que es una buena oportunidad este quiebre de año como para meditar en ello, ¿no? Amén, hermanos. Saludar a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y animarles básicamente a que este tiempo de la predicación de la palabra pues no sea un tiempo más de escuchar una prédica o escuchar una grabación, sino que sea un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo de autoexaminarnos, ¿no? Que es lo que la palabra siempre nos pide. Bien, hermanos, voy a pedirle a todos que vamos a leer un versículo nada más, está en el libro de Ezequiel. Busque Ezequiel 16:44. Vamos a leer un versículo nada más y deje marcado ahí Ezequiel, porque vamos a hablar un poquito de Ezequiel. Y mientras ustedes lo buscan, animarles a ustedes ahí en el video también, ¿no? Busquen Ezequiel 16:44. Una Biblia cerca siempre, ¿no? El libro de Ezequiel es de los últimos libros del Antiguo Testamento. ¿Estamos, hermanos? Ezequiel 16:44. Un solo versículo, ¿no? Vamos a tenerlo ahí. ¿Estamos? Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, en Ezequiel 16:44, dice: He aquí, todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Dejémoslo ahí, Ezequiel 16:44. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, sino que vamos a entrar ahorita en un tiempo de exposición de ella, de meditación, de entenderla. Y lo más importante, que nosotros podamos hacerla nuestra, ¿no? Que para eso tú la has dejado, tú no la dejaste ahí para que nos instruyamos, para que muchas veces nos vanagloriemos de lo que sabemos de la palabra. La dejaste ahí para que hagamos eso, pero que sin dejar de hacer lo otro, que es vivir la plenitud, ¿no? Así es que te damos gracias por ella y nos disponemos a escucharla y con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibirla. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, acabamos de leer un versículo nada más de capítulo 16 del libro de Ezequiel. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con el libro de Ezequiel, ¿no? A veces hay libros en la Biblia que uno lo lee más que otros, ¿no? ¿Amén o no? Eso es como los apóstoles. Uno le dice: dime una lista nómbrame los apóstoles del Señor, y todo el mundo empieza con el más conocido, que es Pedro, ¿cierto? Bueno, Pablo obviamente no hizo parte de los 12, pero uno dice: Pedro, está bien, ¿qué otro? Judas, por lo malo, ¿no? Que lo conoce uno. Y después uno se va ahí, uno puede nombrar 4 o 5, y después se quedó ahí ya uno no conoce el nombre de los demás. Lo mismo pasa con los libros, lo mismo pasa con los profetas también. Entonces el libro de Ezequiel, ¿qué tan familiarizados están? Bueno, cada uno hágase esa pregunta. Es un libro, no es fácil, el libro de Ezequiel, pero tampoco es complicado. Muchas veces es más reputación la que tiene el libro de Ezequiel de ser un libro relativamente extraño, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué el libro de Ezequiel es extraño? ¿O por qué tiene esa reputación? Metáforas, dice Jorgito. ¿Qué más? ¿Qué tiene el libro de Ezequiel? Mucho. Visiones, ¿cierto? Muchas profecías. Entonces, casi que todo eso de las visiones y todo eso como que se complica un poquito para leerlo, pero hay muchas cosas de Ezequiel que las hemos leído. Por ejemplo,
digamos, los pasajes, uno podría decir, más conocidos de Ezequiel. ¿Se acuerda cuando dice eso de que si uno ve a un pecador y que si uno no le dice su pecado, él morirá por su pecado, pero esa sangre se te cargará a ti y todo eso? ¿Se acuerdan? Eso está en Ezequiel, ¿no? ¿Qué más? Cuando dice que esa profecía aquella que dice que el Señor va a cambiar el corazón nuestro, ese corazón de piedra, y va a poner un corazón de carne. También está en Ezequiel, ¿no? Vivirán esos huesos secos. Ezequiel, entonces sí lo han leído, ¿cierto que sí? El Señor nos ha puesto a nosotros como ¿qué? Como atalayas también, ¿no? El día que el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta, porque el alma que peca, ¿qué pasa? Morirá. Ezequiel, está bien, entonces sí ha pasado uno por ahí. Lo que pasa es que es un libro bastante largo también, ¿no? Pero bueno, un poquito de Ezequiel. Básicamente Ezequiel, bueno, era un profeta obviamente, pues sacerdote también, y a él le tocó ir exiliado. ¿Hacia dónde? Él fue exiliado junto con otros judíos. ¿Hacia dónde? A Babilonia, ¿se acuerdan? Eso fue por allá en el año casi 600 antes de Cristo, y a él le tocó casi que en carne viva, no, casi que no, le tocó en carne viva vivir una de las etapas quizás más trágicas del pueblo de Israel, que fue ese periodo de cautiverio, ¿no? Ahí en Babilonia. Le tocó a él, ¿no? Y a él le tocó, digamos que él recibió su vocación, o sea, su llamado, estando en el exilio, porque ustedes se acuerdan que Jeremías le estaba hablando al pueblo que volvieran a la senda antigua y todo aquello para que no fueran cautivos, que ellos dijeron que no querían, entonces al final se fueron cautivos, ¿cierto que sí? A Ezequiel le tocó irse cautivo y él iba a ¿qué? Él estaba muy joven, era casi un niño, ¿no? Entonces prácticamente que su llamado y todo eso lo desarrolló estando allá en cautiverio, ¿no? Ahí fue donde recibió, digamos, como que la tarea de profetizarle al pueblo de Israel que estaba ¿qué? Cautivo, ¿cierto que sí? Que estaba cautivo. ¿Profetizarles qué? Lo mismo que el Señor siempre le ha advertido al pueblo, ¿no? De que si no se componen de su camino, los va a destruir y todo ese asunto, ¿no? Entonces, fue un profeta en exilio, obviamente muy pequeñito, y le tocó en carne propia todo ese proceso como tal. Se le encomendó eso de hablarle al pueblo que estaba allá. Casi que durante casi 5 años al hombre hizo todo lo posible por advertirles al pueblo, hacía representaciones gráficas, ponía ejemplos, predicaba, advertía de que el Señor iba a destruir a Jerusalén y todo ese asunto. Y la gente, ¿qué pasa? La gente no le creía. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han tenido algo que juega en contra de ellos, y es como esa prepotencia o ese exceso de confianza de que como es el pueblo de Dios, entonces ellos no creen que Dios pueda hacer algo en contra de ellos. Entonces ellos estaban muy confiados, realmente ellos no creían que el Señor fuera a hacer lo que Ezequiel y otros profetas decían de que iban a destruir, o por ejemplo que la ciudad de Jerusalén iba a ser ¿qué? Conquistada, y que iba a ser todo lo que ya conocemos que pasó con ella. Hasta que por allá en Ezequiel 33:21, le leo nada más lo que está en Ezequiel 33:21, dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí, dice, un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. O sea que por más que ellos creían que el Señor no lo iba a hacer, sí pasó, ¿no? Y la ciudad fue conquistada, los muros fueron destruidos, todo lo que ustedes conocen de eso, ¿no? Y entonces, curiosamente, aunque antes de esa noticia él le hablaba a la gente y parecía que le estuviera hablando a una pared. Usted sabe lo que es hablarle a una pared, ¿no? No para bolas, o sea, no pone cuidado, ¿no? Entonces, después de eso, de un momento a otro, ya Ezequiel se volvió popular. Y entonces la gente comenzó a considerarlo, ¿no? A escucharlo con cierta atención, ¿no? Pero no pasaba de ahí, de escucharlo con cierta atención y con cierta emoción, inclusive, ¿no? Porque de todas formas lo escuchaban, pero no pasaba nada. O sea, la gente escuchaba, oía, decía, sí, qué bonito habla Ezequiel y todo ese asunto, pero al final la palabra que ellos estaban escuchando, recibiendo, no tenía en ellos ningún tipo de impacto, ¿no? O sea, no hacían caso, simplemente, ¿no? Como siempre ha pasado con las advertencias del Señor, ¿eh? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, no cambiaban su corazón. Entonces, viene entonces este capítulo 16 del libro de Ezequiel, donde el Señor, si ustedes ven el título del capítulo 16 de Ezequiel, dice infidelidad de Jerusalén. Porque la relación de Dios con su pueblo siempre ha sido la misma, ¿no?
Dios tratando de proveer, de advertir, de corregir, de obrar a favor de, y un pueblo ¿qué? Rebelde, desobediente, infiel, ¿no? Entonces en el capítulo 16, rápidamente les leo algunos versículos, dice, vino a mí, el 16:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, ¿no? Más adelante en el 5 dice, no hubo ojo que se complaciere de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Entonces él comienza a hacer una analogía de una mujer, digámoslo así, que estaba siendo despreciada, herida y todo eso. Y en el versículo 9 dice, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en sus brazos y collar a tu cuello, ¿no? O sea, después de haberla en esa condición tan deplorable, ¿no? Pero dice todo lo que le hizo. Y después en el versículo dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. ¿Me entiende? La infidelidad de Israel, poniendo esa analogía como tal. Y entonces, ya después en el versículo 38, que es lo que estábamos leyendo, leímos el 44, pero un poquito atrás, dice, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos y te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi cielo, y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Y viene lo que leímos ahorita, he aquí, todo el que usa de refranes aplicará en ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Porque imagínense, que era lo que Jeremías le decía a la madre, ¿no? ¡Ey! Corrijan su camino, atiendan el clamor del Señor, escuchen a los atalayas, vuelvan a la senda antigua. ¿Y qué hizo la madre, digámoslo así? No voy a escuchar a nadie. Y entonces se fue cautiva. Ahora, estando en cautiverio, viene Ezequiel a predicarles, a hablarles, hacía de todo durante mucho tiempo. ¿Y qué hacía ese pueblo? Nada, ¿no? Lo mismo. ¿Qué hacía la hija? Lo mismo que la madre, ¿no? Tal cual la madre, tal la hija, ¿no? Entonces, por eso es que a esta prédica le puse, yo le iba a poner de tal madre, tal hija, ¿no? A lo mejor no, se llama bonito de tal palo, tal astilla, ¿no? Porque aquí conocen ese refrán, ¿cierto? Sí. Es un refrán muy conocido, ¿no? Hay otro muy parecido, hay otro refrán primo hermano de ese que dice, hijo de tigre, sale pintado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es un refrán, ese refrán de tal palo, tal astilla, se usa obviamente, muy conocido para, digamos, simbolizar que una persona tenga características o comportamientos similares, ya sea a sus padres, a sus familiares o a alguien que haya tenido mucha influencia sobre esa persona, ¿no? En otras palabras, dice que significa que los hijos suelen parecerse a sus padres en aspectos como el comportamiento, los gustos, la forma de ser o incluso en el físico, ¿cierto que sí? Entonces a uno siempre le dicen así, o sea, pero es que como dicen aquí en Costa Rica, ¿no? Que en otros países uno no podría decirlo, pero vamos a decirlo. Le dicen, uy, cagadito al papá. Bueno, eso en Colombia uno no le puede decir, usted es cagado al papá porque lo insultan a uno. Pero aquí en Costa Rica, cagadito al papá quiere decir que de tal palo, tal astilla, o sea, es que, míralo, ve. Oye, ese ve que acabé de decir es algo muy caleño, ¿no? Saludo a la gente de Cali. Dice, míralo, o sea, pero es que camina igualito al papá. Es más, se viste como el papá, habla como el papá, o sea, ese muchacho tiene la mentalidad del papá. O sea, de tal palo, tal astilla, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, este versículo que está haciendo alusión al Señor y por eso dice, he aquí todo el que usa de refranes, porque los refranes son algo muy antiguo, ¿no? Los refranes no es algo nuevo. Entonces dice eso, ¿no? Mira este pueblo haciendo las mismas cosas por las cuales se castigó a la madre, ¿no? No aprenden, realmente no aprenden, ¿no? Entonces, ahora ustedes dirán, pastor, pero no en todos los casos los hijos son reflejo de los padres.
No, no en todos los casos, ¿cierto o no? Pero en la mayoría sí. En la mayoría sí, ¿no? Hay casos, hay excepciones como tal, ¿no? Ahora, ahorita más adelante vamos a entrar en aquellas cosas que uno debería imitar. Y cuando el Señor dice, estos dicen que son hijos míos, pero no son, ¿por qué? Porque nada que ver conmigo. Ahorita vamos a ver que hay un caso, una discusión que el Señor tuvo con los fariseos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando digamos, básicamente los hijos nada que ver con los padres, ¿no? ¿Qué falló ahí? La palabra nos enseña en eso. Es parte de lo que queremos ver. Por ejemplo, el libro de Jueces, capítulo 21-25, dice, no lo busquen nada más, escúchenlo. Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, y entonces cada uno, ¿qué pasa? Hacía lo que le parecía. ¿Cierto? ¿Sí? Ese versículo que acabamos de leer, acuérdense la historia nada más, el pueblo venía bajo el mandato ¿de quién? Antes de Jueces, de Josué, ¿cierto? Eran Josué, muy obedientes, pueblo aplicadito, fueron a Jericó y vayan y denle 7 vueltas a las murallas. Y decían, ¿pero para qué 7? Usted déle las 7 vueltas, debe estar preguntando. 7 vueltas, y en la vuelta número tal gritan. ¿Y por qué? Usted grite, ¿me entiende? Pero eran muy obedientes y al final todo salía bien. Pero cuando Josué murió y toda esa generación, dice que se levantaron, ¿qué cosa? Otras generaciones que no conocían a Dios. Y entonces aplica este versículo que dice, todo el mundo hacía ¿qué cosa? Lo que le parecía, lo que le daba la gana, ¿cierto que sí? Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Generalmente, cuando hay hijos que tienen esas características de hacer lo que les da la gana, porque de que los hay, ¿cierto que sí? Ningún joven dijo amén, pero sí los hay. Hay hijos que quieren hacer lo que les da la gana. Eso, usted diría, pastor, ¿eso qué tiene que ver con los padres? Generalmente esa actitud de los hijos es un reflejo de padres ausentes. Muchas veces, ¿no? La ausencia de los padres está por ahí. ¿Por qué el pueblo de Israel hacía lo que le daba la gana? Porque no tenían rey, no tenían guía, no tenían liderazgo, no tenían alguien que marcara la ruta, ¿no? ¿Cierto que no? Ahora se dirá, pastor, pero ¿y no estaba Dios? Sí, pero dice que esas generaciones que se levantaron, ¿qué pasa? No lo conocían. Entonces, ¿de qué sirve que estuviera Dios si no lo conocían? De nada, ¿cierto que no? Entonces, esos hijos que tienen esas características generalmente son hijos que crecen sin esa guía, sin esa corrección, sin esa disciplina como tal. Lastimosamente, cuando se tienen ese tipo de situaciones, los padres ausentes tratan de compensar esa ausencia, ¿cómo? Con regalos, con permisos, como vaya aquí, cuidado con el chichi, que no se vaya a enojar. De pronto le digo algo y se me va de la casa y se me va antes de que cumpla los 40, qué tragedia. Entonces es tremendo, ¿no? Entonces, está bien, pero bueno, generalmente tratan de compensar eso, pero recuerde, ese tipo de actitudes en hijos, muchas veces, la gran mayoría de veces, son el reflejo de la ausencia de los padres. Hoy en día estamos viviendo esa generación, porque acuérdense que nosotros somos, ¿qué cosa? Somos la última generación que le teníamos miedo, en el buen sentido de la palabra, a nuestros padres. Y somos la primera que le tenemos miedo ¿a quién? A los hijos, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo eso, por eso la juventud de hoy está como está, ¿no? Por lo mismo, ausencia de los padres. Bien, hay otra, hermanos. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, ¿cierto? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿no? Avergonzará a su madre. Entonces, generalmente cuando hay hijos malcriados, consentidos, es un reflejo de padres que, padres muy cómodos ahí, que no ejercen la autoridad en el hogar. Acuérdate que hay un principio que dice que la autoridad que no se ejerce, ¿qué pasa? Se pierde, ¿no? La autoridad que no se ejerce, se pierde. Amar a nuestros hijos no solamente es ser indulgentes con ellos, tratar de darles todo lo que piden. No, es bueno darles lo que necesitan, ¿cierto? Pero no necesariamente todo lo que piden. Porque acuérdense que estamos de acuerdo que Dios nos ama a nosotros como hijos. Amén. Pero ese amor no es un impedimento para que, ¿qué? Para que nos discipline, ¿cierto? Y muchas veces esa disciplina no es tan bonita que digamos, es buena, pero no es que nos agrade mucho a algunos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, recuerde, hijos malcriados, consentidos, generalmente es un reflejo de padres cómodos, que no toman el papel autoritario en el hogar. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario, ¿no? O sea, porque cuando uno es autoritario, ¿cuál es la diferencia de tener autoridad y ser autoritario? Una persona autoritaria es aquella que impone la autoridad. O
sea, aquí se hace lo que yo digo. Amén. Así yo esté equivocado. Aquí se hace lo que yo digo. Y una persona que, y la autoridad, el autoritario impone la autoridad y el ejercer la autoridad uno se la gana, ¿no? Uno no tiene necesidad de imponerla. ¿Por qué? Porque la otra persona, por el testimonio que uno mismo da, por la imagen que uno tiene, por todo, acata la autoridad. No hay ningún problema, o sea, no hay que imponerle absolutamente nada. Amén, hermanos. Después dice Mateo 5:15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo general, hermanos, vean, hablando de iglesia, obviamente, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hablar afuera, no? Pero por general, los hijos que no vienen o no les gusta venir a la iglesia o sienten cierto rechazo hacia las cosas de Dios y todo eso, no siempre, pero por lo general, muchas veces, son reflejos de padres que no dan testimonio cristiano en sus casas. ¿Me entiende? Es lo que en la Biblia se conoce como una fe, no muerta, sino una fe fingida, se le llama en la palabra, una fe fingida, ¿no? Entonces, acuérdese, para nuestros hijos es mucho más importante lo que ellos nos vean que hacemos que lo que nosotros les digamos, ¿entiende? Entonces, cuando los hijos generalmente ven que una persona es uno en la iglesia o con los demás, pero en la casa es otro, dicen, no, hombre, para eso voy a ser cristiano. No, hombre, ¿para qué? ¿Cierto que sí? Entonces, por eso en 2 de Timoteo 1:5 decía Pablo a Timoteo, le decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo, ¿no? La fe no fingida que hay en ti. Una fe no fingida es una fe ¿qué? O sea, voy a llevarlos allá. Una fe fingida es una fe ¿qué? O sea, si yo tengo una fe fingida, esa fe para mí ¿qué es? O para los demás es una fe falsa, ¿cierto que sí? Ahora, una fe no fingida, ¿qué sería? Verdadera. Entonces le está diciendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida en ti. O sea, yo sé, Timoteo, que la fe que tú tienes es una fe ¿qué? Verdadera, es sincera, ¿cierto que sí? Ahora, ¿por qué la fe de Timoteo era una fe no fingida? Dice él, la cual también habitó primero ¿en quién? En tu abuela, ¿cómo es? Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Mire lo importante de que en la gente a la que uno tiene como referencia, no le ve a uno una fe fingida, ¿no? Por general los chicos cuando ven fe fingidas en sus padres o en la gente que tienen como referencia, pues eso los desanima y los saca. Dice, no, hombre, ¿yo para qué? Para eso mejor no hago nada, ¿cierto? Entonces, recuerden que la juventud de ahora, nada que ver con la juventud de la otra vez, ¿no? Los jóvenes de ahora tienen como 20 sentidos. O sea, juzgan diferente, ellos desde su óptica miran detalles que antes no veía. Bueno, analice un joven de ahora y un joven de antes. Los jóvenes de antes comían callados, ¿no? Tragaban, aceptaban. No, el de ahora cuestiona. Aquí, allá. Y como hay tanta información aquí y tanta desinformación, compara, ¿no? Compara aquí y allá, analiza y emite su concepto, ¿no? Y no traga tan fácil como los muchachos de antes, como tal, ¿no? Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros como punto de referencia, los que somos padres, los que influimos sobre los demás, nos cuidemos de no tener una fe, ¿qué? Fingida, porque eso es una piedra de tropiezo. ¿Amén, hermanos, o no? Algunas cosas ahí que realmente deberíamos cuidarnos. Vean, en esto que estamos hablando de que de tal palo, tal astilla, cuando a nuestro Señor Jesucristo los discípulos le dijeron que les mostrara al Padre, ¿acuerdan? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Él dijo, le decían, Señor, muéstranos, bueno, primero le decían que le mostrara el camino, y él decía, pero si yo soy el camino. Y después decía, pero muéstranos al Padre. Él dijo, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ¿qué pasa? Ha visto al Padre, con una seguridad tremenda. ¿Por qué? Obviamente, usted dirá, pastor, pero es que era Jesús. No. Yo no sé quiénes de los que somos hijos, de los que son padres, un hijo podría decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi papá. O sea, en el sentido de la forma de actuar, de la integridad, de la forma de pensar, de la responsabilidad, de las buenas costumbres, de los buenos modales, en línea a eso. No, obviamente un hijo de 20 no va a ser igual que un papá de 50 como tal, físicamente como tal. Amén, hermanos. Entonces él les dijo, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Y entonces siguió diciéndoles,
¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, pues entonces créanle las obras. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Me crees? No. Ah, bueno, ¿no me crees? Entonces créele a las obras. Mira cómo vivo. Analiza lo que yo hago y lo que yo vivo y cómo yo actúo. Y mira a mi Padre, a ver si es lo mismo. Es lo mismo que cuando a él le decían que si lo que él enseñaba era de Dios, ¿se acuerdan? Pues si usted quiere saber si esto es de Dios, métase aquí. Y usted se va a dar cuenta que mi doctrina sí es de Dios. Si es que usted tiene la capacidad de discernir, pues como tal. ¿Estamos claros, no? El Señor dio esa respuesta como tal. Ahora, y era lo que les decía ahorita de la conversación que el Señor tuvo con algunos judíos, que los judíos tenían un problema serio, ¿no? Que como ellos eran linaje de ¿quién? De Abraham, ellos se creían que eran la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y el Señor les puso una bajada de piso tremenda. Entonces, no podemos confiarnos, hermanos, que es un gran problema que tiene mucha gente de creer que todos somos hijos del mismo Padre. ¿Entiende? Todo el mundo cree que somos hijos, es que somos hermanos, como el error que cometió Lot, ¿no? Cuando habló con la gente allá en Sodoma, ¿no? Hermanos míos. Hermanos míos, ¿no? Nada que ver, ni medio cercanos como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir todos, ahora sí vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, para que analicemos y miremos esta conversación que el Señor tuvo con un grupo de judíos ahí que estaban con Él, ¿no? Porque Él estaba discutiendo con ellos de quiénes eran verdaderamente los hijos de Dios. Y si eran hijos de Dios, ¿cómo deberían comportarse, no? Porque uno debe comportarse conforme a quién es hijo, ¿cierto que sí? Por eso la recomendación de la palabra es, compórtense como es digno de ¿quién? De un hijo de Dios. Ahora, si usted no es hijo de Dios, entendería por qué se comporta como se comporta. Pero usted no podría decir que es hijo de Dios si su comportamiento dista en testimonio de lo que debería ser lo que nos marca la palabra, ¿no? Entonces, el Señor estaba reunido ahí con una cantidad de fariseos que no creían en Él como tal, y hace la división de que hay dos padres. O sea, no se confundan. Aquí tenemos dos padres, ¿no? Y por medio de las obras, los testimonios, la vivencia, vamos a saber quién es de quién, ¿no? Entonces, Él dice, uno es el Padre. Entonces, y habla de que hay otro. ¿Cuál es el otro? Él mismo lo menciona ahí, ¿no? Entonces, si empezamos a leer desde el versículo 39, Juan 8:39, ¿qué dice el título ahí? Soy de vuestro padre el diablo, ¿cierto que sí? Entonces, en el versículo 39 dice, respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los que estaban discutiendo con el Señor, ¿cierto? Los que estaban discutiendo con el Señor. Ahora, ¿cómo sé yo que son los que estaban discutiendo con el Señor? Porque tendría que irse unos versículos más atrás, ¿no? Entonces respondieron ellos. Ahora, ¿por qué respondieron? Mire que esto es escudriñar la palabra. Cuando usted esté leyendo la palabra y usted lee un versículo y dice, respondieron y le dijeron. Ahora, ¿quiénes respondieron? Ah, los judíos que estaban discutiendo con el Señor. ¿Por qué respondieron? Porque generalmente uno responde cuando ¿qué? Cuando lo están cuestionando a uno, cuando lo están atacando, cuando le están echando indirectas, ¿cierto que sí? Cuando uno se siente que lo que están hablando de uno no es verdad, entonces uno ¿qué cosa? Responde, ¿cierto? Entonces, ¿por qué respondieron? Bueno, nos vamos a ir un poquito más atrás, antes del versículo 31, ¿qué dice el título? La verdad os hará libre. Acuérdense que el Señor estaba ya hablando y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, le dijo, si ustedes permanecen en mí, acuérdense todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes van a conocer la verdad los hará libres y todo ese asunto, ¿cierto? Y entonces cuando Él dijo, la verdad os hará libres, inmediatamente saltó un grupo de judíos a decirle que le dijeron, pero ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Si nosotros somos... Como decir, nosotros somos judíos, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Me entiende? Porque así es cuando la gente se siente tocada en algo que cree, ¿no? Por eso es que hay que traer lo que dice la palabra. Acuérdate que la suma en la palabra es verdad. Y hay una parte en la palabra que lo vimos domingos pasados que decía
que el que se cree hacer algo sin serlo, a sí mismo se engaña, ¿cierto? Así. Usted decía, conozcan la verdad para que sean libres. ¿Pero libres de qué? Si yo soy linaje de Abraham. Entonces el Señor le dice, el que practica pecado, ¿qué pasa? Esclavo del pecado. Y entonces dice, y el esclavo no queda en la casa sino el hijo, así que si el hijo libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y entonces el Señor, sabiendo que ellos estaban presumiendo de que eran hijos de Abraham, entonces el Señor les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, le dice él, ¿cierto? Pero ¿por qué procuráis matarme? Dice él, yo ya sé. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Les dice, ¿no? Yo hablo por lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de ¿quién? De vuestro Padre. Pero no les había dicho cuáles eran los dos padres, ¿no? El Señor dice, yo hablo y digo lo que sé de mi Padre, pero ustedes hacen conforme a vuestro Padre. Todavía no les había dicho cuál era el otro Padre, ¿no? Para encender más el asunto. Entonces ahí viene lo del 39 que estamos leyendo. Dice, entonces ellos al ver todo ese cuestionamiento respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Porque él está hablando de otro padre, ¿cierto? Pero no está hablando de Abraham. Dice, vuestro padre es Abraham. Entonces, ellos se amparaban siempre en eso. Acuérdense, los judíos siempre se han agarrado de aquello de que como nosotros somos linaje, ¿qué? Linaje de Abraham, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que recordar que ha quedado bien claro ya cuando vino nuestro Señor que el hecho de ser hijo de Dios no es una cuestión de linaje genético ni nada de eso, sino que es una cuestión, ¿qué? Espiritual. Acuérdense que en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino lo que vale, ¿qué es? Una nueva creación. ¿Cierto así? Entonces, la dignidad de ser hijos de Dios, hermanos, requiere ¿de qué cosa? De un nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sea o no sea del linaje de Abraham. Está diciendo, él le dijo, yo sé que ustedes son de Abraham, está bien, pero yo hablo de mi padre y ustedes hablan de vuestro padre. Entonces pensaban que estaban hablando de Abraham y dice, nosotros somos hijos de Abraham también. Entonces ya Juan el Bautista, hermanos, les había advertido a ellos muy seriamente acerca de esa falsa confianza que tenían. Y miren lo que dice Lucas 3. Dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él, Juan el Bautista, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de nosotros mismos que tenemos a Abraham por padre. ¿Entiende? ¿A quién le está hablando? A estos mismos que se creían que eran de Abraham. Entonces decía, dejen de estar diciendo que tienen a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué pasa? Se corta y se echa al fuego. Ya Juan les había advertido, dejen de estar jeteando con eso, ¿no? No dice la palabra así, ¿no? Dejen de estar presumiendo con eso, de que somos de Abraham. O sea, eso es como cuando a Jesús le dijeron, tu madre te busca. ¿Qué dijo él? Mi madre es todo, mi madre y mi hermano es todo el que hace la voluntad del Padre. ¿Me entiendes? Es lo mismo, ¿no? Ya Juan les había dicho, ¿no? El Señor también ya les había advertido en Mateo 8, les dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera, y ahí será ¿qué cosa? El lloro y crujir de dientes. Como dice, van a venir muchos de todos lados, y se van a sentar con Abraham ahí, si creyeren. Pero aún los hijos del reino que se creen mucho, y que al final no aceptan al hijo, van a ser tirados ¿a dónde? Al lago de fuego, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahora, usted dirá, pastor, y eso, pero eso eran los judíos. Hoy pasa igual. Hay mucha gente que se cree que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi mamá es cristiana. O sea, yo soy linaje de mi mamá y ella es cristiana, entonces yo estoy en la promesa. Bájese de esa nube. Eso no es cuestión de linaje genético ni nada de ese asunto, ¿no? Es que yo soy hijo de Dios porque yo voy a una iglesia. Tampoco. Amén, hermanos. Y si quedara duda, Pablo mismo también en Romanos 9:6 decía, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué pasa? Son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será descendencia. ¿Entiende? Bueno, queda claro eso de que ellos están argumentando ahí. Es que
Nuestro padre es Abraham. Mire todo lo que hablamos nada más de ese pedacito, ¿no? Por eso es que usted se puede quedar en un par de versículos, se puede tirar 2 horas. Si se pone a analizar todos esos detalles, ¿cierto que sí? Pero sigamos, ¿no? Ellos le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué pasa? Las obras de Abraham, ¿qué cosa? Harían. ¿Por qué? Porque de tal palo, tal astilla, ¿cierto que sí? Uno tiene que ser consecuente a lo que es, ¿no? Entonces, si fuera realmente las obras de Abraham, haríais. Ahora ustedes podrían decir, ¿y cuáles eran las obras de Abraham? Bueno, Abraham era una persona, ¿acuerdan cuando llegaron los ángeles que hablaban con él, que iban a destruir Sodoma y todo eso? Él conversaba, él era muy atento a escuchar y todo ese asunto, a que le explicaran. Pero estos judíos no le creían nada al Señor, nada, estaban cerrados a lo que él hablaba, ¿no? Entonces por eso el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hacía, ¿no? Abraham escuchaba, estaba abierto, realmente no se cerraba como lo hacen ustedes como tal, ¿no? Además, por ejemplo, en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, ¿qué pasa? Sois. Entonces está ligado, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que lo hace a uno ser del linaje de Abraham? Que estemos o no estemos en Cristo. Amén, hermanos. Acuérdense que nosotros somos ramas, ¿qué? Injertadas, ¿cierto que sí? Somos ramas injertadas. Por eso era que decía ahorita que muchos van a venir de todos lados y se van a sentar con Abraham ahí, pero los hijos del reino, muchos de ellos van a ser tirados al lago y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, por más linaje de Abraham que digan que son. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, si ustedes fueran de Abraham, las obras de Abraham harían. Apliquémoslo a nosotros. ¿Usted dice que es hijo de Dios? Sí. Bueno, si usted fuera hijo de Dios, haría las obras que hizo Cristo. Caminaría como Él. Pero yo no veo eso. Amén. Que es el cuestionamiento que el Señor le está haciendo a estos discípulos, a estos judíos, ¿no? Acuérdense que ellos estaban cuestionando eso. El Señor les está diciendo, conozcan la verdad para que sean libres. Nosotros no hemos sido libres. Bueno, toda la discusión que va ahí. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, el tema ahí es, bueno, en Juan 8:40 Él les dice, ustedes procuran matarme porque les he hablado la verdad. Miren lo que dice en Juan 8:40, que está más adelantito, ¿no? Pero ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham le gustaba escuchar la verdad, ¿no? Entonces, es lo que Él está diciendo ahí en el 40. Después en el 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Está diciendo el Señor, pero Él todavía no les había dicho cuál padre. Y entonces ellos, como no les funcionó lo de Abraham, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahí ya cambiaron, subieron el nivel, ¿no? Primero Él les habló de otro padre, dijo, nuestro padre es Abraham. Y entonces como comenzó a decirles, no se crean eso, porque hijos de Abraham pueden salir de todo lado. Entonces después viene y contraatacan, ¿no? Fieles los judíos o los fariseos, de que la mejor defensa, ¿cuál es? El ataque, ¿no? Entonces lanzan ahí dos puñaladas traperas, ¿no? Al Señor, ¿no? Primero le dicen, nosotros no nacimos de fornicación. ¿Por qué? Acuérdense que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estuvo rodeado de esa estela de duda entre los judíos que nunca creyeron en aquel cuento de que fue engendrado el Espíritu Santo, sino que a José le hicieron, ¿qué cosa? Le hicieron conejo, ¿eh? Ellos decían, nosotros no nacimos de fornicación, como queriendo decir, como otro, ¿no? Como otro por ahí, ¿entienden? Lanzando, tratando de cuestionar realmente. Y entonces dicen, pero nuestro Padre es uno y es Dios. Entonces ahí ya suben el nivel como tal. Entonces como ellos nombraron la palabra Dios, básicamente, entonces ahí mismo el Señor viene y les dice en el 42, entonces Jesús les dijo, porque mire el calibre de la discusión, ¿no? Estamos hablando de que no estaban hablando cualquier pintado en la pared, ¿no? ¿Y con quién estaban hablando? Con el Señor. Mire lo importante de uno estar, ¿qué cosa? Preparado para una discusión, ¿no? Entonces dice, no, nuestro Padre es Dios. Entonces viene en el 42 y dice, entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, primero dijeron que era Abraham y Él le dijo, si ustedes fueran de Abraham, ustedes harían lo que Abraham hizo. Y ¿me entiendes? Dijeron, no, pero nuestro Padre es Dios. Ah, bueno, entonces, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente ustedes me amarían a mí. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Amén, hermanos. Dice, porque no entendéis mi lengua, porque no podéis escuchar mi palabra, ¿no?
Entonces, era lo mismo que el Señor le preguntó a los fariseos alguna vez. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado muchas veces aquí? Que les preguntó que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Que ellos no quisieron contestar, ¿cierto? Entonces él les dijo, Juan vino a ustedes ¿en qué? En justicia, ¿no? Y ustedes no le creyeron. Si ustedes fueran si ustedes hubieran tenido el discernimiento, hubieran sido personas de Dios, hubieran podido entender que lo que Juan hablaba era de Dios. Pero como ellos estaban cegados porque muy confiados con aquello de que somos linaje y somos el pueblo de Dios como tal, ¿no? Entonces no se confíe de eso, ¿no? ¿Por qué les estoy hablando todo eso, hermanos? Porque si hay algo que caracterizaba a los judíos, era el exceso de confianza y el creerse lo que no eran. Entonces hoy en día, si hay algo y yo les he dicho varias veces, ¿no? Varias veces se los he comentado que si hay un pasaje de la Biblia que a mí lo veo con toda la Biblia con respeto, pero eso, ¿no? Aquello que dicen que van a llegar muchos a la presencia del Señor y le van a decir, Señor, aquí estamos porque somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios y en tu nombre predicamos, hicimos milagros, lanzamos fuera demonios, o sea, yo no me perdía ni un culto, yo diezmaba. Bueno, aquí estoy, Señor, confiado, ¿no? Y que el Señor le diga, yo no los conozco. Qué triste, eso es algo triste. ¿Y sabe qué es lo más triste de eso? Que en ese momento no va a haber tiempo de nada. Por eso es mejor darse cuenta ahora. No se confíe. Por eso, ¿de qué estamos hablando? De tal palo, tal astilla. Las características de Dios son conocidas. El Señor no se le esconde a nada. Él muestra su corazón de lo que Él es y cómo debería ser, ¿qué cosa? Un hijo de Él. Así es que es tiempo de pesarnos para saber si estamos caminando como es digno de ¿qué? De un hijo de Él. Amén, hermanos, ¿o no? Esta gente quería cuestionar al Señor diciéndole, nosotros somos hijos de Él. Y el Señor le decía, pero no están caminando como si fueran de Él. Si ustedes fueran de Dios, me amarían, dice el Señor. Porque si hay algo que caracteriza a un hijo de Dios, ¿qué es? El amor. El que dice que es de Dios y no ama a los demás, se engaña a sí mismo también. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces ya viene más adelante, en el 44, ahí sí le lanza el filazo, ¿no? Dice, ¿vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice que el diablo ha sido homicida desde el principio? Pero ¿cuál fue el primer homicidio que hubo en la Biblia? De Caín, ¿se acuerdan? Desde un principio. Y sabemos que Caín fue influenciado por Satanás, ¿no? O sea, todo eso venía de ahí. Entonces, hermanos, básicamente es eso. No podemos estarnos confiando en eso. O sea, un padre tenemos que es Dios, les dijo el Señor. Ellos hablaban y argumentaban eso. El Señor les decía que ellos hacían la voluntad de su padre, que era el padre de la mentira, que ha sido homicida desde un principio y todo ese asunto, ¿no? Ahora, hay algo bien curioso aquí, hermanos. Esta gente que estaba discutiendo con el Señor, no estamos hablando de que era gente inmoralmente mala. No, eran qué cosa, ¿cuál era el gran pecado de ellos? De esos fariseos y todo eso, ¿cuál era el gran pecado de ellos? La religiosidad. Pero ellos no es que fueran inmoralmente malos, ni que se vistieran mal, ni todo. Eran religiosos, de hecho eran respetados por la gente. Amén. Entonces, y esos eran los que el Señor estaba, ¿qué cosa? Cuestionando, ¿no? Ahora dice, y usted dirá, pastor, ¿y eso qué aplica con nosotros? Bueno, no es un secreto, hermanos, que los grandes adversarios del cristianismo como tal han surgido ¿de dónde? Del mismo cristianismo, de la misma iglesia, ¿no? Por eso es que dice que cuídate porque ¿dónde está el enemigo de uno? En la misma casa, ¿no? Al Señor, ¿quién no creyó en Él? Su mismo pueblo, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Cuál era la ciudad que menos creía en Él? La ciudad de Él, la de Él mismo. Por eso es que viene el dicho aquel de que nadie es profeta, ¿dónde? En su tierra, ¿no? Entonces, eso es una realidad, toda la vida ha pasado, hermanos. Entonces, el Señor les deja muy claro ahí que realmente ustedes son de vuestro padre, ¿qué cosa? El diablo. Entonces ya sabemos que hay dos padres. Está el Padre Celestial y está vuestro padre, ¿qué cosa? El diablo. Ahí es donde cada uno tiene que ponerse a pensar y decir, wow, ¿y yo soy hijo de quién? ¿Me entiende? Porque si usted no es hijo de Dios, no es decir, no, pastor, me declaro huérfano. No, si usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Por más duro que suene, ¿eh? Porque no hay pierde, hermanos. ¿Amén o no?
Bien, hermanos, entonces era lo que les decía, es una paradoja tremenda. Los que perseguían al Señor realmente era gente religiosa, no eran paganos, no eran pecadores como tal, porque realmente los pecadores no perseguían al Señor, los pecadores más bien, ¿qué cosa? Los seguían, ¿no? Pues, algunos buscando su pescadito, lo que sea, pero muchos buscando llenar ese vacío que no podían llenar. Los que perseguían al Señor eran gente de su mismo pueblo y eran gente religiosos, ¿no? Entonces ahí vale la pregunta de quién es familia usted, ¿no? Entonces, en línea de eso, hermanos, en línea de eso, hay un interés particular del Señor de que nosotros como hijos de Él, si es que realmente somos hijos de Él, pero dándole el beneficio de la duda a todos de que somos, de que nosotros nos comportemos conforme a lo que Él espera de nosotros, que es lo mismo que un padre esperaría de sus hijos, ¿no? Yo como padre esperaría que mis hijos se comporten acorde a lo que yo considero que deberían comportarse, ¿no? Acorde, ¿no? Ahora, no faltan los hijos que avergüenzan a los padres porque actúan de una manera diferente, ¿no? Entonces, en línea de eso, hermanos, hay un interés particular del Señor de que nosotros lo imitemos a Él. De que nosotros lo tengamos a Él como un punto de ¿qué? De referencia, ¿no? Hoy en día estamos en una sociedad donde todo se imita, ¿no? Los dones se imitan, o sea, la amistad se imita, la sinceridad se imita, todo se imita. Por eso es que hoy en día cada vez es más importante que uno desarrolle esa capacidad de ¿qué? De discernir, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez las copias son más buenas, ¿no? Son más perfectas, ¿no? Cada vez cuesta más. Cada vez es más difícil saber cuál es el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces hay que esperar a que hasta el último momento para saber quién es quién, ¿no? De hecho, por ejemplo, en tercera de Juan 1:11 dice la palabra: amado, no imite lo malo, sino imita ¿qué? Lo bueno, ¿no? Ahora se dirán, pastor, pero ¿por qué hace énfasis en que imite uno lo bueno? Porque hay mucha gente que imita ¿qué cosa? Lo malo también. Hoy en día las iglesias, la gran mayoría de las iglesias, se han vuelto imitadoras ¿de qué? De lo malo. O sea, la mundanidad se ha venido a instalar ¿dónde? En las iglesias. Entonces se ha imitado lo malo. A veces hay iglesias que hacen cosas que no tienen nada que ver con Dios y les va bien en el sentido de que tienen mucha gente ahí, pero espiritualmente están muertas, como le decía el Señor a una iglesia en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Tú que dices que estás vivo, pero estás más muerta que nada, ¿no? Pero como tienen ese auge y la gran cantidad de gente, entonces comienzan a imitar cosas malas, cosas que nada que ver. Por eso el Señor dice ahí: amado, no imites lo malo. ¿Imita qué? Imita lo bueno. En 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, hermanos, para que sigáis ¿qué cosa? Sus pisadas. El Señor vino aquí a muchas cosas, pero una de ellas era para mostrarnos ¿qué cosa? El camino a casa. Al Padre también, el camino a casa, ¿no? Para mostrarnos cuál era el camino, cuáles eran las pisadas que había que seguir, ¿no? Por eso se acuerdan del mandamiento aquel que dijo: les voy a dejar un mandamiento nuevo, y que la gente decía: pero ¿por qué nuevo? Si el mandamiento existe desde siempre. Decía: ámense unos a otros como yo ¿qué? Los he amado. Es decir, yo les marqué la cancha, les estoy diciendo cómo lo deben hacer. ¿Ustedes quieren crecer? Ya les enseñé cómo tienen que hacer. Hágase el siervo más pequeño de los demás. Amén, hermanos. Entonces, esto de imitar, hermanos, que es algo que está muy de moda, porque uno ve hasta concursos de imitación, ¿no? O sea, hoy en día es una profesión. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy imitador. Es una profesión. Y hay gente que le va bien con eso. Tiene su talento. Está bien, ¿no? Entonces, pero en las cosas del Señor, obviamente, la recomendación del Señor es que nosotros imitemos las cosas buenas. Ahora se dirá: pastor, ahí me queda una duda. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que Dios quiere que nosotros imitemos cosas buenas. Pero por otro lado, yo he leído en varios pasajes que el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo ¿qué? Diferente, particular. Entonces, ¿por qué nos manda a imitar? Precisamente por eso. Porque el Señor nos manda a que seamos diferentes. ¿Qué cosa? Imitando lo bueno. O sea, díganme ustedes si en una sociedad como la que vivimos nosotros ahorita, donde la maldad va en aumento, donde el amor de muchos se enfría, si una de las maneras en una sociedad como la que vivimos ahora de ser diferentes es imitar ¿qué cosa? Lo bueno, ¿cierto que sí? Lo bueno, porque en una sociedad como la que estamos ahora, los que imitan lo malo no son diferentes, son iguales a la gran mayoría. Pero usted haga lo bueno y verá que usted marca diferencia. De una.
¿Y cómo se asegura uno de hacer lo bueno? Asegúrese de que lo que usted hace agrada ¿a quién? A Dios primeramente, ¿no? Si lo que usted hace agrada a Dios, téngalo por seguro que va a agradar a la demás gente que es de Dios. Porque si usted hace algo que agrada a Dios y le disgusta a alguien, téngalo por seguro que ese alguien no es de Dios. Por eso es que el Señor le decía a ellos, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero entonces ¿por qué me quieren matar? Eso no es de Dios. Si yo les estoy diciendo la verdad. Amén. Facilito. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces no es que sea una contradicción, lo que pasa es que nos insta a ser diferentes, básicamente haciendo lo correcto. Por eso Pablo le aconsejaba a la iglesia de Filipenses eso. Allá en Filipenses 3:17 les decía, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo obviamente se ponía, no muchas personas pueden hacer eso hoy en día, ¿no? Es decir, hermanos, sean imitadores míos y de los que estamos acá que les hemos marcado la ruta, porque esa es la referencia, ¿no? Hoy en día es muy difícil encontrar gente que se ponga así de ejemplo, que tenga esa seguridad. Ahora, de que los hay, claro que los hay, ¿no? O por allá en Tesalonicenses también dijo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido, ¿qué cosa? La palabra, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, esto de imitar siempre ha existido, ¿no? Y en línea a lo que estamos hablando aquí, uno siempre, casi que todas las personas tienen un modelo a seguir, ¿no? Por lo general, no siempre, pero por lo general en la familia viene a ser ¿quién? El papá, por lo general, la mamá también, obviamente, pero como estamos hablando del padre y todo eso, pero hablemos de los padres, ¿no? Los padres por lo general siempre son los modelos ¿a qué? A seguir, ¿no? Pero qué importante es tener un modelo que sea, ¿qué cosa? Confiable, ¿no? Lo que les decía ahorita, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, la Biblia también nos advierte de que nos cuidemos de no imitar las cosas malas también. Porque si usted imita alguna de estas cosas que vamos a decir, usted no está imitando las cosas buenas, y si usted no imita las cosas buenas, usted no está imitando al Padre, ¿no? Usted no es de Dios. Por ejemplo, Romanos 12:11 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, hermanos, prefiriéndonos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, si hay un grupo ahí al que no hay que imitar, ¿cuáles son? Los perezosos. No hay que imitar a los perezosos. Y los perezosos siempre están en cualquier lado, ¿no? En las iglesias, en las empresas, en las familias, personas que no les gusta hacer nada, personas que hay que empujarlas para que avancen algo. No imitar a los perezosos, ¿no? Amén, hermanos. De hecho, hay un versículo por allá, creo que es en Hebreos, cuando dice que hay que servir a habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿no? Que no os hagáis perezosos, sino que hay que hacerlo ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿no? Entonces, la pereza es algo con lo que hay que lidiar, o sea, no hay que imitar a los perezosos. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí no hay que imitar a los desordenados, ahora sí era pastor, pero si yo no he tendido la cama, me voy a perder. No estamos hablando a ese tipo de desorden, ¿no? Estamos hablando a los que viven, ¿qué? Desordenadamente, aunque los hijos que no tienden las camas, mucho cuidado, ¿eh? Amén. Pero no hay que imitar a quienes, a los que viven desordenadamente, ¿no? Entonces, cosas que no hay que imitar. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en las cosas terrenales. Entonces, ¿no hay que imitar a quiénes? A los que solo piensan en las cosas terrenales, en sus propios vientres. Acuérdense lo que es el vientre, ¿no? De uno, ¿qué es? La misma concupiscencia, ¿no? Sus propios anhelos, sus deseos, las personas carnales. No hay que imitar a ese tipo de personas, ¿no? Ahora, si uno no debería imitar a los que son carnales, ¿a quién debería imitar uno? A los que son espirituales. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos, o hace 15 días, de quiénes son los espirituales, ¿no? Que la Biblia habla de quiénes son los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Se acuerdan o no? Bueno, los que son guiados por el Espíritu, pero hay una definición más así. Vosotros que sois espirituales, restaurarlos con mansedumbre, todo eso está hablando, ¿no?
Pero ¿quién sería una persona espiritual? ¿Se acuerdan de los estados espirituales del hombre? El hombre natural que no quiere nada con Dios, el cristiano carnal que le ha entregado su vida a Cristo pero no ha renovado su mente, y después viene el cristiano espiritual que ya ha pasado por el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, que ha renovado su mente y entonces al final se hace realidad en él. 1 Corintios 2, 16, que dice que esa persona tiene la mente de Cristo. Sí me gusta, afilado. La mente de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, no imiten a los carnales. Pastor, ¿y cómo sé yo cuando alguien es carnal? Porque solo piensa en las cosas terrenales y en sus propios anhelos, en sus propios deseos. No piensa nada que tenga que ver con Dios, no considera a Dios en nada, es prácticamente una persona carnal. Amén, hermanos. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Está diciendo Pablo a la iglesia de Roma, y también habla en Tito, dice: al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Entonces, ¿a quién no hay que imitar? A los que causan divisiones, que también los hay en todo lado, ¿no? Los hay en las iglesias, los hay en las empresas, los hay en las familias, hay gente que le encanta causar divisiones, ¿no? Vea, hay personas que por su naturaleza, por su forma de ser, son puentes de unión. ¿Han visto? Hay personas en las iglesias o en las familias que alrededor de ellas todo el mundo se une, ¿no? ¡Wow! Todo el mundo se une. Entonces son personas que son puentes de unión. Hay otras personas que causan divisiones. O sea, hay una reunioncita familiar y llega esa persona y todo el mundo se va. No, me voy. ¿Me entiendes? Hay gente que es así. Y en las iglesias también hay gente así, ¿no? Hay gente que causa división. Entonces, ¿qué es lo que aconseja ahí? Amonéstelo, si no, deséchelo y apartaos de ellos, ¿entiende? Porque si hay algo que caracteriza a los hijos de Dios, ¿qué es? Que nosotros podemos compartir juntos en armonía, ¿cierto? La unión y todo ese asunto, porque cuando uno entra por esas puertas, uno entra ¿cómo? Con acción de gracias, con júbilo, ¿amén? Entonces, no hay que imitar a esos, hermanos. Romanos 16, 18 dice: porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Bueno, eso es lo mismo que causan división. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, si alguno no obedece, entonces ¿a quiénes no tenemos que imitar? A los desobedientes, ¿cierto que sí? A los que no hacen caso, a los que no se sujetan. Someteos pues a Dios. Amén, hermanos. Entonces, mire, algunos ejemplos de lo que no hay que imitar, ¿no? Y así como hay ejemplos de lo que no hay que imitar, hay ejemplos de lo que sí hay que imitar. Por ejemplo, en Daniel 6, 10 está la actitud de oración de Daniel, ¿no? La importancia de la oración. Dice que cuando Daniel estaba por allá también cautivo y todo ese asunto. Además, voy a leerles lo que dice Daniel 6, 10 rápidamente. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, él siempre lo hacía, pero ahorita que estaba ahí, obviamente estaban ahí cautivos y todo ese asunto, nunca dejó de hacerlo, siempre buscaba dónde está Jerusalén y se arrodillaba, daba gracias a Dios y oraba. Esas son actitudes que hay que imitar. Eso sí hay que imitarlo. ¿Por qué? Porque esta es una característica de un hijo de Dios, una persona en oración, que siempre da gracias al Padre en todo. Amén. Constante oración, orar sin cesar. Amén, hermano, no se puede perder el canal de comunicación. Otro ejemplo a imitar, ¿cuál es? La oración de Abacú, ¿acuerdan? ¿Cuál es la famosa oración de Abacú? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? ¿Ah? No, pero la oración famosa de Abacú, que él dice: aunque la higuera no florezca y aunque las vaquitas no den vaca ni tampoco den leche. Bueno, esa es otra versión, ¿no? Pero por ahí diga: aunque pase lo que pase, ¿qué pasa? Con todo yo me gozaré en el Señor. Así como en otra versión, ¿no? Pero esos son ejemplos ¿a qué? A imitar, hermanos. Que si lo trajéramos a un caso más reciente, no de Abacú, es el mismo caso de Pablo. ¿Qué decía Pablo? Otra versión de la oración de Abacú que decía Pablo, decía: hermano, yo por ahí, yo sé lo que es vivir en escasez y en abundancia. Yo he estado preso, he estado libre,
he estado enfermo, he estado sano, todo, hermano. Yo he pasado, es más, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es otra versión, ¿no? ¿Por qué? Porque, díganme ustedes, después de que, ahorita que me vino esto aquí, después de que Pablo dijo, yo ya pasé por todas esas situaciones, y entonces yo puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo, después de pasar por todas esas situaciones, él ya podía decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué pasó entre eso y esto para que él pudiera decirlo? ¿Ah? Fue probado. Pero él aprendió ¿a qué? A tener contentamiento, ¿cierto que sí? Entonces él decía, yo he tenido todas estas situaciones, entonces yo he aprendido a tener contentamiento, que hoy en día, lenguaje actual, ¿cómo es que le llaman? Yo soy resiliente. Un lenguaje demasiado actual, ¿no? Pero eso ya Pablo lo había dicho, yo he aprendido a tener contentamiento, es decir, yo me adapto a cualquier situación, a cualquier. ¿Y saben por qué yo puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque yo no me alegro ni me entristezco de mis situaciones, yo me gozo. Y el gozo está por encima de cualquier situación. Amén. Ejemplos a imitar. Eso, así, si nosotros actuamos de esa manera, sí podríamos decir que somos astilla de un gran palo que es nuestro Señor. Amén, hermanos. También obviamente David allá en sus diferentes salmos, dando gracias a Dios siempre, valorando estar. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellas. Son cosas a imitar, hermanos. Valore el poder congregarse, el poder reunirse. Las oportunidades que tenga, congréguese. No estoy hablando de esta iglesia, donde usted vaya, pero tenga ese sentido de pertenencia, de estar presente ahí, que la gente lo vea. Amén, hermanos. Vea, yo tengo una teoría, hermano. No sé, que yo creo que uno se ausenta de una iglesia por X tiempo y si nadie se da cuenta, por algo es. Nadie dijo amén, pero yo, vea, hay gente que se ausenta y ya comienzan a decir, pastor, ¿usted qué ha sabido de tal persona? Que no ha vuelto, no lo volví a ver. ¿Me entiende? Algo pasa. Pero hay gente, ¿por qué es eso? Porque como, digamos, cuando no viene alguien que viene cada 6 meses, pues yo digo, pues así es, ¿no? ¿Por qué? Porque de tal palo tal astilla, ¿cierto que sí? Pero hay gente que uno conoce, ¿por qué? Porque aunque no vengan, uno mantiene el canal de comunicación. Acuérdense, la comunicación nunca se debe perder. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, David tenía eso claro y él valoraba estar en la casa del Señor. O sea, wow, yo prefiero un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? El Salmo 133 que habla de compartir juntos en armonía como tal. En 1 Corintios que habla, hermanos, de que, acuerda que Pablo cuando le decía a la iglesia, le decía, es que todos quieren tener dones espirituales y todos quieren hablar en lenguas, ¿de acuerdo? Y yo digo, bueno, está bien que ustedes persigan los dones, pero yo les aconsejo más bien que profeticen. Porque el que habla en lenguas, ¿qué pasa? Se edifica a sí mismo, pero nadie le entiende. El que profetiza, es decir, el que predica la palabra, dice que profetiza ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación de los demás. Porque acuérdense que los dones espirituales no son para crecimiento personal, los dones espirituales son para crecimiento de la iglesia. ¿Usted quiere crecer usted solo? Pues habla en lengua con Dios y si es que es verdad, ¿no? Pero alguien hablando en lengua, si nadie intérprete, ¿en qué nos edificamos los demás? En nada. ¿Entonces sí? Por eso es que dice, ¿hay intérprete? No, entonces cállese. Calle la iglesia, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Después está también algo que estaba acá en Esdras 7:10. Dice la palabra en Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Acuerdan de Esdras, no? Que fueron allá y reconstruyeron el templo y entonces él comenzó a leer la palabra del Señor. Entonces dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras era obviamente un sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué es inquirir? Cuando él dice, él había preparado su corazón para inquirir la ley. Inquirir es tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Eso es inquirir. Acuerda que muchas veces uno no conoce algo y uno comienza a preguntar y a preguntar, uno está inquiriendo. Entonces él comenzó a preparar su corazón para inquirir, es decir, para aprender de la palabra, hermanos,
por medio de preguntas como tal, ¿no? Amén, hermanos. Y entonces, en línea a eso de Esdras que él hacía, que es algo digno de imitar, el que uno se pregunte y que uno prepare su corazón para aprender de la palabra. Por eso dice, escudriña las escrituras, porque ahí es donde está la vida eterna, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Y en Santiago 1:22 que dice que no hay que ser oidores, hay que ser, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Y en Daniel 12:3 que dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, esa actitud de Esdras digna de imitar, hermanos, de inquirir en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para después enseñarla. Que ese es el chiste, hermanos. O sea, ¿de qué le sirve a uno inquirir en la palabra del Señor, aprender y aprender, si nunca da el paso a qué? A enseñar. ¿Para qué? Ahora sí, era pastor, entonces es malo que yo esté estudiando la palabra. Es bueno, pero ¿cuándo vas a dar el otro paso? Lo que tú recibes, dalo también. Amén, hermanos. De eso se trata, ¿no? Y en eso nuestro modelo por excelencia, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si hay algo que le gustaba a él, ¿qué era? Enseñar. Maestro, cuéntanos una historia. Y ahí mismo se sentaba, ¿no? Y comenzaba a tirar sus parábolas, ¿cierto? Porque era algo que a él le gustaba enseñar, ¿no? El problema, hermanos, es que siendo nuestro Señor Jesucristo nuestro modelo por excelencia, ¿modelo en qué? Modelo en humildad, hermanos, en oración, en servicio, en mansedumbre, en paciencia, en perdón, en tantas cosas, ¿no? Que todo eso son virtudes, ¿cierto que sí? Algunas de las virtudes que tenía el Señor, algunas de las virtudes, hermanos, que nosotros, como palos de la astilla que decimos que somos, como astillas del palo que decimos que somos, estamos llamados ¿a qué? Hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de nuestro Señor. ¿Virtudes como cuáles? Esas que les acabo de decir: humildad, oración, servicio, amor, paciencia, perdón, santidad, espiritualidad, sacrificio, negación, misericordia. Tantas cosas que tenía el Señor que son dignas ¿de qué? De imitar, hermanos. Pero no podemos imitarlas con una mente carnal, como decíamos. Por eso no imite eso, imite a los espirituales como tal. Ahora, lo que pasa es que imitar a Cristo no es fácil. No es fácil para el que no quiere. ¿Por qué? Porque imitar a Cristo implica ¿qué cosa? Empezando por ahí, cuando el Señor dice, el que quiera venir conmigo, ¿qué cosa? Primero niéguese. Ahí ya más de uno sale, ¿no? Niéguese, es decir, ya no es usted tiene que cargue su propia cruz. O sea, ahorita ya no es lo que piensa usted, sino lo que el Señor piensa, la causa del Señor como tal, ¿no? Imitar al Señor implica, obviamente, un amor profundo por los demás, que ahí también a muchos les cuesta, el amar a los demás, ¿no? Hay gente que ama a su familia, pero por la familia hace todo, pero está bien y hay que amarla, pero ¿y los demás? La familia de la fe. Y el Señor, de seguro el Señor amaba a su mamá, ¿o no? Pero cuando él le preguntaban por la mamá, decía, no, hombre, aquí está toda mi familia, estos son toda mi familia, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, imitar al Señor no es fácil, por eso fue que Pablo, sabiendo eso, decía, bueno, está bien, entonces imítenme a mí. Ya todo lo que ustedes conocen de Pablo conocemos muchísimo, ¿no? El Señor, ahorita les decía a ustedes que el Señor había dejado unas huellas que había que seguir. ¿De acuerdo? Le leí primera de Pedro 2:11 que dice que el Señor nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos, ¿qué cosa? Sus pisadas, ¿no? O sea, para que lo imitemos a Él. Porque les decía ahorita que hay un interés particular de Dios, del Señor, de que lo imitemos a Él. Para que, imitándolo a Él, la gente viéndolos a nosotros podía decir, wow. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? De tal palo tal astilla, ¿cierto que sí? De tal palo tal astilla. ¿Queremos ver al Padre? Miremos a esta persona porque es el reflejo. Acuerden que hay muchas veces, a veces hay muchas personas que el único Cristo que pueden ver, ¿cuál es? El que uno refleje. Por eso es que dice que el Señor a nosotros, sobre nosotros ha depositado, ¿qué? La esencia de su perfume. Nosotros somos recipientes y tenemos esa responsabilidad de llevar ese perfume, ¿no? Ustedes saben que cuando pasa al lado de uno alguien perfumado, ¿uno qué hace? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cierto que sí? Llama la atención, ¿cierto?
Pero si uno echa un perfume en un recipiente hediondo, sucio, se pierde el perfume. Amén, hermanos. Bien, entonces, ¿cuáles eran esas pisadas? Bueno, el Señor era alguien que se especializaba en ayudar a la gente. O sea, donde Él iba, a ayudar, ¿no? Y no era que Él agarraba a sus discípulos y decía, ¿por dónde nos vamos? ¿Por aquí o por allá? No, metámonos por acá porque por acá hay más ciegos. No, Él no hacía eso. Sino que Él estaba, ¿qué cosa? ¿Qué estaba haciendo Él? Caminando. Él estaba caminando. Y siempre en el caminar de uno, hermanos, siempre van a haber oportunidades de honrar el nombre del Señor. Ahora, que usted las desaproveche es otra cosa. Pero si usted las desaprovecha, ¿qué pasa? Otro las va a aprovechar. Entonces no desaproveche la oportunidad de honrar al Señor. Entonces, el Señor siempre andaba ayudando a la gente, cojos, ciegos, mudos, mancos, enfermos. Bueno, tanta gente que realmente iba al encuentro del Señor para que les ayudara. Posiblemente uno no pueda ayudar a multitudes, como el Señor lo hacía. Posiblemente nosotros no podamos, pero al que usted pueda ayudar, ya en esa persona usted habrá dejado, ¿qué cosa? Huella, ¿no? Ya habrá dejado huella ahí. Y acuerde que no hay nada más triste que pasar por esta vida sin dejar huella, ¿no? Algo, por lo menos que se acuerden de uno de algo. Amén, hermanos. Bueno, esa es una pisada que el Señor nos dejó que hay que imitar. La otra es, en Juan 8:2 decía, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado, ¿qué? Les enseñaba. A él le gustaba enseñar, ¿no? Era muy apasionado en lo que hacía. Y en 2 de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, ¿qué pasa? A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que era algo que el Señor hacía. A donde él iba, ¿qué cosa? Predicaba, ¿cierto así? Predicaba. Vio a Pedro ahí achantado. ¿Ustedes saben qué es estar achantado? Como dirían aquí en Costa Rica, que tampoco se podría decir en otro país, estaba huevado, ¿no? Entonces, volvieron, pudieron decir eso. Pero estaba chantado ahí Pedro, lavando sus redes. Entonces el Señor dijo, no, hombres, hay que ayudarle, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué hizo? Antes de hacer el milagro de la pesca milagrosa, ¿qué hizo el Señor? Pidió prestada una barca, ¿para qué? Para predicar, ¿cierto? Sí, porque hay que predicar primero. O sea, si usted primero no predica, no presenta la palabra, porque si la gente no recibe la palabra y recibe solo el milagro, la gente no va a saber de quién viene el milagro. Entonces, cuando el milagro pase, ¿qué pasa? Se fue todo, pasó. Pero si usted sabe cuál es la fuente del milagro, usted ya queda sembrada, ¿qué cosa? La relación como tal. Amén, hermano, ¿o no? Entonces hay que predicar siempre a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y hermano, ahora sí era pastor, pero eso era el Señor en las iglesias. Pablo haciéndolo más aterrizado a nosotros como iglesia. Hay cosas dignas de imitar a nivel de iglesia como tal, que están ahí ya para ir cerrando. Muchas cosas. Por ejemplo, en Filipenses 3:17 él dice, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos de nosotros, que le decía ahorita, ¿no? En Hebreos 6:9 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, como les decía ahorita, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan sus promesas. Entonces, ¿qué hay que imitar? A aquellos que tienen una fe inquebrantable, hermanos. No sé si usted ha conocido gente que dice, wow, a mí me encantaría tener la fe de esa persona. O sea, es que es una persona que tiene tanta fe. ¿Me entiende? Ahora usted dirá, y es que no es que uno no la tenga, sino que uno, a ver, somos humanos. A veces la duda aparece por algún lado, ¿no? Pero hay que imitar a aquellos que tienen la fe y el conocimiento pleno de las promesas, pero firme, ¿no? Y sobre todo la paciencia, porque la fe y la paciencia van ligadas, van pegaditas de la mano, ¿no? Después él le decía allá en Corintios, decía, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces hay que imitar ¿a quiénes? A los que ayudan, que trabajan, que sirven a los santos. Entonces en la iglesia siempre es algo digno de imitar, la gente que siempre está ayudando, ¿no? La gente que quiere, o sea, ser solícito. ¿Se acuerda que si es una persona solícita? ¿Qué es? ¿Qué es una? Que no sé ahorita. ¿Qué es un solícito? Un solícito es una persona que hace las cosas sin que se las pidan.
O sea, que no hay que estarlo empujando y nada que yo qué voy a hacer, ¿no? ¿Me entiendes? Hay que ser solícitos. Entonces sean imitadores de los que trabajan, de los que se esfuerzan. Filipenses 4 dice, ruego a Evodia y a Sintique, mira lo que está escribiendo Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas personas que combatieron conjuntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos. ¿Dónde? En el libro de la vida, que allá es donde nosotros queremos apuntar, ¿no? Estar ahí, inscritos en el libro de la vida. Y para estar inscritos en el libro de la vida, hermano, tenemos que estar seguros de que somos astilla ¿de qué? De ese palo. Amén. Porque acuérdense que lo que caracteriza, y no les dije ahorita, lo que caracteriza una astilla, cerrate a alguien que cierre la ventana. Uy, pero uno solo. Bueno, entonces, algo que caracteriza una astilla, hermanos, de un palo, cuando usted agarra un palo y le saca una astilla, es que esa astilla tiene las mismas características del palo. El mismo material, o sea, se compone exactamente de lo mismo, ¿no? Amén, hermanos. Por eso cuando a uno le sacan sangre, ¿te han visto que uno va a sacar sangre? A uno no le sacan un poquito del pie, un poquito del brazo, un poquito de aquí, un poquito de acá, para que el cuerpo esté representado. No, le sacan, ¿de dónde? De cualquier lado, generalmente del brazo, una muestra. ¿Para qué? Porque eso sería astilla de un mismo palo, tiene las mismas características. Lo mismo pasa con la orina, ¿no? Bueno, a veces hoy no se necesitan esas botelladas que llevaban la gente la otra vez, ¿se acuerdan que llevan un botellón de orina? No, la muestrita normal, ¿por qué? Porque es suficiente, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces hay que imitar a los que trabajan, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, ¿a quiénes? A los que presiden, a los que dirigen, al liderazgo, a la gente que siempre se pone al frente a dirigir algo. Bueno, hagamos esto aquí, hagamos allá, ¿me entiende? Todo eso que estamos hablando, que aplica para las iglesias, aplica también para las familias. En las familias hay gente que trabaja más que otras. En las familias hay gente, obviamente, que sirven, que les gusta estar sirviendo, que les gusta atender, ¿me entiende? Es bueno imitar eso también, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, hermanos, ya para ir cerrando, básicamente, recuerde, estamos hablando la prédica de tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Por toda esa discusión que se dio del Señor con los discípulos o con los judíos que no creían en Él, que se creían hijos de Abraham y Él los puso en su sitio, después se creían hijos de Dios, pero sus acciones, las cosas que hacían no respaldaban esa afirmación de ser hijos de Dios. Uno tiene que estar muy seguro de lo que es, ¿no? La misma seguridad que tuvo Ezequías, ¿no? ¿Se acuerda cuando a Ezequías le dijeron que iba a morir? ¿Qué dijo él? Señor, aquí estoy. Examina mi corazón. Yo he caminado conforme a ti, a como tú has ordenado, y lloró amargamente, ¿no? Y al final el Señor, ¿qué pasó? Le dio 15 años más, ¿cierto que sí? Entonces, ¿a qué punto seríamos nosotros de decir, y no como dice todo el mundo de una manera muy superficial, es que Dios conoce mi corazón? Wow, si uno supiera el calibre de esa afirmación, ahora usted dirá, pastor, ¿y no es cierto? Claro que es cierto, pero si la gente estuviera consciente de que realmente el Señor examina los corazones, más de uno no podría decir aquí estoy, Señor, examíname. Amén. Entonces, esto de imitar al Señor no basta con creer en Él nada más, hay que permanecer en Él, que no es lo mismo, ¿no? Porque ¿qué es permanecer? Vea, permanecer, les tengo la definición, se las tengo. Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Es la capacidad de desarrollar una relación íntima y personal con el Señor. Eso es permanecer en Él, ¿no? Obviamente, para uno permanecer, pues tiene que mantener los mismos principios que el Señor tenía, ¿no? Porque no hay otra forma, ¿no? Tener la misma relación con el Padre que el Señor tenía con Él. Porque por eso Él mismo dijo, el que ha visto a mi Padre me ha visto a mí. ¿Por qué? Porque Él mantenía firme su convicción de que hacía la voluntad del Padre. Amén. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que imitar del Señor, ¿no? Entonces, ¿queremos estar 100% seguros de que somos hijos de Dios? Bueno, entonces simplemente entendamos lo que la palabra nos asegura, ¿no? O nos aconseja. Usted quiere saber 100% si usted es hijo de Dios, por eso Él dice, examínate.
Examínate a ti mismo, o sea, nadie más te puede decir si tú eres o no eres hijo de Dios. Yo puedo mirar tus obras. Inclusive tú podrías engañarme a mí con tus obras. Decir, mira, parece hijo de Dios. Tiene toda la pinta de ser un hijo de Dios. Pero acuerde que solo Dios es el que conoce ¿qué cosa? Los corazones. Ahora, usted se puede engañar a usted mismo también. Pero el que se engaña, no hay nada más, como hablamos la vez pasada, no hay nada más triste que engañarse a uno mismo. ¿Cierto decir, hermanos? Entonces, por eso, recuerden nada más los pasos, o sea, lo básico. ¿Cuál es el fin de la fe, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? Queremos alcanzar la vida eterna. Queremos estar escritos en el libro de la vida. Entonces, como queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que saber qué es la vida eterna. Para saber qué es la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén, hermanos. Porque la meta que nosotros queremos perseguir es Efesios 5:1, que queremos ser imitadores de Dios como hijos amados de Él. Tener la mente, y para eso necesitamos tener la mente de Cristo. Amén, hermanos. Entonces hay que escudriñar las Escrituras. No hay de otra. Tenemos que fortalecernos por medio de la palabra, la que está aquí. Y por eso es que ¿de dónde salió toda esa discusión del Señor con los fariseos? Porque Él les decía, vean, ustedes tienen que conocer la verdad. ¿Para qué? Para que sean libres. Solo fue que dijera eso y ahí mismo se encendió la mecha. Y todo lo que les dije, ¿no? ¿Libres de qué? Somos de Abraham, somos hijos de Dios. ¿Qué nos venís a hablar vos? Así, ¿no? Como si fuera muy tico. Le digo, bueno, les hablo con el poder que me da la palabra, ¿no? Y por eso es que cuando el Señor hablaba, la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad? Porque era de tal palo que tal astilla. Entonces nadie lo podía cuestionar para nada, porque era un reflejo del Padre. ¿Y quién lo respaldaba? Su testimonio. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en algo que tal vez cualquiera podría decir, algo tan sencillo, decir, ¿será que yo soy astilla de ese palo? ¿Será? No sé. Cada uno tiene que pesarse, ¿no? ¿Y qué es lo que lo garantiza a uno eso? Las propiedades de la astilla son las que dicen si son de ese palo, el comportamiento, la forma de actuar, la forma de conducirse, de pensar de una persona, te dice si eres hijo de tu Padre Celestial que está en los cielos, o por el contrario eres hijo de tu padre, el diablo, ¿no? Cada uno tiene características diferentes, están en reinos diferentes, y el que está en el reino de Dios, siendo hijo de Él, imitándolo a Él, disfruta de la vida de una manera, ¿qué cosa? Diferente también. El que está por acá, imitando el reino de las tinieblas, no vive, sobrevive, ¿no? Y ese sobrevivir en angustia, porque dice la palabra que no hay paz, ¿para quién? Para el impío, ¿no? Entonces, cada uno tiene que pesarse, básicamente ahí, ¿no? Pero lo que sí tenemos que entender es que en la gran mayoría de los casos, los hijos son reflejo de los padres, y en las cosas espirituales, nosotros estamos llamados como hijos de Dios a ser un reflejo de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Así es que te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a eso. Si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, donde usted después de escanearse y todo eso decir, no hombre, si yo me hago un examen, yo creo que es algo como hijo del otro padre, porque características de Dios, de Jesús, de lo que yo tengo que imitar de Él, de sus virtudes, poco en mi vida, y lo puedo resumir en que nunca le he entregado mi vida a Él, y si se la he entregado, nunca ha sido con el compromiso tal de empezar una relación firme con Él. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me di cuenta que realmente ni sé de qué palo soy, ni sé de qué familia vengo, pero lo que sí sé es que no soy de la familia de Dios. Dios no es mi padre, nunca le he entregado mi vida, nunca lo he reconocido como tal. Y por eso estoy viviendo como estoy viviendo. Por eso engaño y me engañan, por eso sufro y hago sufrir. Pero no más. En este día, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte,
a través de tu palabra, Señor. Conocer la verdad y esa verdad me hará libre, Señor. ¿Libre de qué? Libre de lo que me ha esclavizado hasta el día de hoy, Señor. Pero si el Hijo os libertare, como dijiste tú ahí, seréis verdaderamente libres. Eso lo creo, Señor. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, usted ha sido liberado, ¿no? Pero acuérdese también, si no conoce la historia, mucha gente fue liberada de la esclavitud de Egipto, pero murieron en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad, por ingratitud, por la duda que había en sus corazones, por la nostalgia de un pasado que estaban dejando, por la falta de confianza en un Dios que les había prometido llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel, por tantas cosas, ¿no? Entonces no se confíen que ya rompí las cadenas y soy libre y todo eso, porque imaginen lo que decían los mismos judíos, ¿no? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, sabiendo que estaban esclavizados hasta el cuello, ¿no? Entonces aproveche la oportunidad, usted que sus cadenas han sido rotas, el Señor lo ha liberado, lo ha limpiado con su sangre, pero usted tiene que entrar en el proceso de renovar su mente. Usted ahorita es un cristiano carnal. Vuélvase un cristiano espiritual para que pueda trascender y ya pueda ser un punto de referencia y usted pueda ser ese reflejo que Dios anhela de Él para sus hijos, ¿no? Y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago, estamos aquí en el costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos después de las 10 de la mañana, ¿no? 8772-5957 mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Y también los domingos, todos los domingos a partir de las 8 de la noche en la 105.9 la FM está el programa Sinceridad, ahí en Radio Urbano, de 8 a 9 de la noche. Usted puede sintonizarnos por la radio o puede entrar en urbano106.com, ahí radio en vivo y ahí puedes escuchar la radio o interactuar inclusive. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.